Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Y nos detenemos ahora en México. El tan esperado Tren Maya ha tenido un comienzo accidentado, por decirlo de alguna manera. En redes sociales han circulado videos que mostraban que el tren presentaba fallas en una de las unidades que debía salir rumbo a Cancún, Quintana Roo. Su salida se retrasó algunas horas y posteriormente volvió a presentar averías. Y bueno, para conversar sobre este ambiciosísimo proyecto y lo que supone para la industria turística mexicana, tenemos en línea telefónica a Oscar Vergara, periodista mexicano con trayectoria en la radio, televisión, en los medios digitales, y a Guillermo Cristi, miembro de la agrupación de ciencia ciudadana Cenotes Urbanos, ambientalista del movimiento Sélvame del Tren y consultor en tratamiento de agua. Bienvenidos ambos. Bienvenidos, un gusto recibirles. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. A ver, comencemos con Oscar Vergara, entendiendo qué ha pasado con este inicio de operaciones del tren. Claro que sí, vaya, pues ha sido polémico este inicio de operaciones del Tren Maya, el tan esperado megaproyecto de este gobierno sexenal del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que, como bien lo mencionan, pues inició esta ruta accidentada. 2 horas tuvieron que esperar los pasajeros para que pudieran continuar con el viaje y sin embargo, pues no pudieron hacerlo, tuvieron que regresar a Cancún porque se les ofreció un tren pues que iba a recogerlos, no llegó tampoco, luego que la opción eran autobuses, tampoco llegaron los autobuses, tuvieron que regresar a Cancún y esperar nuevamente a reprogramar el viaje porque pues tampoco dan una explicación el gobierno mexicano ni los responsables de esta construcción de este proyecto, qué fue lo que pasó o qué habría sido, cuál habría sido la falla exactamente, porque el tren después de 2 horas comenzó su recorrido nuevamente y volvió a fallar porque iba muy lento. Al final los regresaron a Cancún, ya no se dijo qué fue lo que pasó y bueno, pues tampoco se ha ofrecido una información clara por parte del gobierno mexicano. Gran polémica se ha generado en torno a esta situación porque de entrada pues este proyecto ha sido rechazado por muchos grupos ambientalistas precisamente por atravesar la selva en donde hay animales, bueno, ahí hay reservas de la biosfera muy importantes y animales en peligro de extinción. Y bueno, solamente por citar algunos ejemplos sobre este trayecto del Tren Maya, pues fueron encontrados muchos vestigios arqueológicos. Como sabemos, es una zona en donde hay muchas cavernas, hay muchos cenotes que son pues afluentes de agua y bueno, pues parte del peligro que pudiera representar esta obra es esa, que en algún momento pudiera tener algún colapso, algún tramo precisamente por los suelos que pudieran estar causando algún riesgo. Así es que, bueno, pues la situación en este momento es incierta en este megaproyecto del Tren Maya. Se ha dicho que reanudarán actividades y operaciones lo más pronto posible, pero pues todavía no hay una certeza de que el recorrido se pueda realizar completo por los 5 estados que atraviesa este megaproyecto, que son aproximadamente 1,500 kilómetros de toda la península mexicana, desde Chiapas hasta pues la Riviera Maya, toda la Riviera Maya. Así es que 120,000 millones de pesos se invirtieron en este megaproyecto para que iniciara con el pie izquierdo. Bueno, vamos a escuchar a Guillermo Cristi también del movimiento ambientalista Sélvame del Tren. Ustedes les hicieron reparos a la construcción del tren desde un comienzo. Sí, así es, porque es una obra que inició de forma totalmente ilegal, sobre todo en el tramo 5 y 6 y 7, que es en la península de Yucatán, en la parte en donde decidieron sacar el tren del trazo original, que era paralelo a la carretera federal 307, y sin mayor explicación, pues decidieron meterlo directamente sobre la selva, ¿no? Pasando por uno de los corredores biológicos más importantes pues del continente, porque estamos hablando de la segunda selva amazónica después del Amazonas en importancia. Entonces decidir pasar un tren sin los estudios ambientales previos, sin los permisos de cambio de uso forestal, sin ningún tipo de prospección, tanto geológica como hidrológica, bueno, pues teníamos que alzar la voz. Entonces, sí, desde el principio hemos estado
diciendo que pues Ah, no es que estemos en contra de un tren, sino que estamos en contra de la forma en la que se está haciendo esta obra. ok, eso, es decir, ustedes estarían de acuerdo en que el trazado del tren no fuese por ese camino. Es decir, no están en contra del tren como tal, sino el camino por la selva, ¿no? Originalmente la intención era que fuera por la carretera. Incluso parte de los miembros de este colectivo se pronunciaron para hacer algunas adecuaciones para que incluso tuviera más estaciones, pudiera tener más capacidad para los mismos trabajadores, para los mismos turistas como tal, ¿no? Hoy por hoy, como se mandó hacia la selva, pues ya no hay manera de que sea pues más redituable incluso para los mismos trabajadores, ¿no? Imagínense, para tomar el tren para llegar a Cancún, actualmente pues se tendrá que tomar un transporte que va a costar tiempo en llegar a él, y luego lo que cuesta el tren y llegar a Cancún, que en realidad la estación en Cancún no llega a Cancún, está a 2 kilómetros al sur del aeropuerto, estamos hablando de más de 20 kilómetros de diferencia. Entonces, pues no es una obra que esté planeada realmente en base a las necesidades de una comunidad. Entonces es un proyecto que se desarrolló, nosotros decimos sobre las rodillas, porque no hay proyecto ejecutivo que se pueda consultar y pues nunca se preguntó o hubo un consenso en el cual se dijera cuáles son las necesidades que se tienen en la región y que al final llegara como una de las soluciones, pues la creación de un tren, ¿no? Aquí en realidad se está imponiendo ese proyecto con una agenda política muy clara, entonces pues parte del que se vaya por la selva obedece entre otras cosas a que el gobierno pensó que si no se iba por la carretera federal no se iban a molestar a muchos hoteleros, porque muchos hoteleros son dueños de frentes de terrenos sobre la carretera, van a ser un poco más ágil, ¿no? Lo que no se dieron cuenta es que metiéndose a la selva, un terreno totalmente desconocido, sin estudios, bueno, pues iban a quedar ahí varados como han estado ahorita con esta obra, ¿no? Se Habla... supone que este tramo, sí, perdón, No, no, adelante. se supone que este tramo de Cancún a Tulum se debe de estar inaugurando el 29 de febrero y pues no hay manera de que lo vayan a inaugurar. Si bien les va, si llegan a terminarlo, pues nosotros suponemos que les va más de un año, ¿no? Pero están a las carreras tratando de acelerar la obra para la inauguración y en ese acelere por tener que entregar la obra, se están pasando sobre cavernas, cenotes, que es parte de una de las promesas presidenciales que no se iban a vulnerar. Aquí estamos Hablaba, hablando de un... Sí. sí, hablaba Guillermo Cristi, quien es miembro de la agrupación de Ciencias Ciudadanas Cenotes Urbanos y además ambientalista del movimiento Sélvame del Tren, hablando de, bueno, el riesgo que supone para estas fuentes de agua que el tren no esté pasando por la ruta más óptima, que sería paralela a la vía para llegar a esos sitios. Pero Óscar Vergara también nos acompaña en línea telefónica, él es periodista mexicano. Hablaba el señor Cristi sobre el ánimo político de terminar esto con miras a la campaña electoral. ¿Le ha pasado factura a Andrés Manuel López Obrador este comienzo atropellado o accidentado del tren y estas denuncias sobre el impacto que puede estar teniendo la alteración de sus rutas? ¿Aló? Creo que no lo tenemos en la línea. Bueno, Que sí, sí, Ah, sí, aquí estoy. Sí, sí, adelante, Oscar. evidentemente las facturas se las van a estar pasando próximamente porque las elecciones son en junio próximo. Y bueno, pues esa es una de las apuraciones precisamente que tiene el gobierno mexicano, el gobierno federal, para terminar esta primera parte, digamos, de este proyecto, porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va en diciembre, en junio son las elecciones y en diciembre es el relevo sexenal, y bueno, pues la factura evidentemente tendrá que pasarse y pasará porque es cierto que este proyecto tiene un gran interés por atraer mucho turismo a la zona, a la península de Yucatán, una zona turística por excelencia, pero también la forma, como lo mencionaba esta persona ambientalista, pues es una de las maneras más
digamos, burdas y atropelladas que se hicieron porque pues no se respetó prácticamente en los estudios de impacto ambiental, no hubieron. Se dice que se respetó la vía, el derecho de vía del gobierno federal que tiene por las carreteras, pero pues no es así. Y evidentemente esto ha causado muchísima inconformidad, no solamente en la zona de los habitantes locales, sino pues a nivel nacional, porque fue prácticamente un capricho del gobierno de la República Mexicana para hacer este proyecto, que estaba pensado precisamente como la cereza del pastel en esta administración sexenal, y bueno, pues con este comienzo atropellado, pues prácticamente se les viene abajo toda la planeación que tenían para la cuestión electoral, aunado a todos los problemas que ha tenido por falta de cumplimiento de las promesas que se hicieron desde inicio de campaña. Ahora, Oscar, desde el punto de vista técnico, ¿quién construye ese tren? ¿Es una empresa transnacional? ¿Es una empresa mexicana? Porque uno entiende la discusión en relación con el trazado por la selva que señalaba Guillermo Cristi, pero los retrasos, ya una vez construido, pues los retrasos de 2 horas, la avería que hizo que el tren ni siquiera iniciara su recorrido, ¿eso quién lo construyó? ¿Quién responde por eso? Pues hay gran hermetismo en torno a toda esa situación porque hay formas en las que tratan de ocultar la intervención de empresas extranjeras porque son quienes tienen el contrato, pero para poder llevar a cabo los trabajos, pues echan mano del personal mexicano, de los trabajadores mexicanos y bueno, prácticamente subcontratan empresas mexicanas para que sean las que hagan pues todo tipo de trabajos, pero hay empresas transnacionales, sí, por supuesto, pero también hay otras empresas extranjeras que están metidas en todo este proyecto, pero de eso no habla el gobierno mexicano, de eso no lo dicen, porque pues evidentemente lo que se pretendía es que este proyecto fuera hecho realmente o 100% por empresas o por manos mexicanas, lo cual Ujú. pues tampoco es cierto. Sí. Vale, hablaba Oscar Vergara, periodista mexicano con trayectoria en radio, televisión y medios digitales. Y también nos estuvo acompañando Guillermo de Cristi, miembro de la agrupación de Ciencias Ciudadanas Cenotes Urbanos y ambientalista del movimiento Sélvame del Tren, consultor en tratamiento de agua, justamente uno de los aspectos sobre los que han puesto el foco por el impacto ambiental que está teniendo hacer este tren, este proyecto sin los estudios de rigor, sin respetar las recomendaciones para minimizar el impacto medioambiental, todo con el afán de sacar el provecho político de una obra que ha sido la gran promesa para promover el turismo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 3:49 de la tarde, escuchamos música, Foundations, Build Me Up Buttercup.